Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy les quería hacer una review ya hace un buen rato de Spotify, pero con el audio sin pérdida. Quería mostrarles que aquí en Japón sí está disponible. Más antes lo había mencionado, pero parece que había dudas de algunas personas que no era así, ¿no? Bueno, les voy a mostrar las especificaciones, las preferencias, donde te indica que estamos, como ven acá, calidad de audio sin pérdida. Esto quiere decir de que está en calidad de CD, 24 hasta 24 bits a 44.1 kHz en formato FLAC. Como ven, pueden tener sus descargas también con la misma calidad y en la reproducción también. Bueno, ahora también quería demostrarles que, bueno, lamentablemente no les puedo poner música para probarles la calidad. Bueno, mi opinión sería de que sí ha mejorado, se nota diferencia en calidad de sonido, por lo que he estado probando ya varios meses, y es de que la gran mayoría está en calidad de CD, de 16 bits a 44.1 kHz. Hay ciertas canciones que sí están en 24 bits a 44.1 kHz, que es el máximo de calidad que dispone Spotify. Después, en cuanto a lo demás, lo más novedoso sería el Jam, ¿no? El Jam, que es la mezcla, ¿no?, de música y que tú puedes compartir la lista de mezcla y puedes compartirlo con el código QR. Inclusive ellos pueden cambiar también lo que está reproduciéndose, ¿no? O sea que va a tener esa autonomía también. Otra cosa también que tiene es, por ejemplo, en la parte de acá de conectar un dispositivo. Si yo le conecto un DAC exterior a la computadora, también va a reconocerlo, ¿no? Y va a figurar en esta parte el DAC, ¿no? Ahorita no lo tengo conectado el DAC, ¿no? Porque, bueno, igualmente no puedo reproducir música debido a las cláusulas que tiene YouTube con lo que es copyright. Pero después también otra de las cosas que Spotify ha ampliado mucho es el podcast, que ya hace un buen tiempo, pero cada vez hay más. Hay muchos más podcasts tanto en español, en japonés, en inglés, bueno, en todos los idiomas. Y es impresionante, ¿no? El catálogo también de Spotify también es bastante extenso, que ustedes ya saben que tiene más de 100 millones de canciones en su biblioteca. Y bueno, y una de las cosas que tiene de bueno también Spotify es su catálogo, el catálogo que tienen, sobre todo el algoritmo, que es algo que realmente una de las cosas que más me gusta, el algoritmo de Spotify. Normalmente escucho Qobuz o Tidal, que es en la calidad de sonido es las dos plataformas que más me gustan. Lo que sí me gusta de Spotify, por ejemplo, que yo siento que hace falta un poco en Qobuz sobre todo, es música en español, ¿no? Que a veces uno tiene también ganas de escuchar con buen sonido la música en tu idioma, y eso a veces se extraña, y lo que me gusta en ese aspecto, el catálogo de Spotify es más diverso.
y ¿cómo se llama? Inclusive Tidal también tiene más música en español que lo que se refiere a Qobuz, ¿no? En cuanto a la música jazz, instrumental, clásica, todo ese tipo de música, sí, Qobuz tiene un catálogo bastante extenso, pero en lo que se refiere a música en español o en japonés también, que a mí me gusta, también ahí tiene mucha variedad y el catálogo bastante extenso. O sea, lo que me gusta es eso, ¿no? Por ejemplo, en Tidal y en Qobuz echo de menos la música japonesa, que muy poco es lo que hay ahí. Y en cambio en Spotify consigues música hasta en alemán, en italiano, en qué sé yo, en cualquier otro idioma, en portugués, música brasilera. O sea, inclusive he encontrado música peruana, mucho también hay del rock peruano o del rock argentino, y eso es lo que me gusta más del catálogo. Y ahora que ha mejorado su calidad de sonido, se escucha mucho mejor y de verdad disfrutas más de la música, ¿no? Aparte del catálogo y de su algoritmo, es que ha mejorado bastante el sonido. Yo lo noto, sobre todo cuando lo escucho con un DAC y un buen auricular, se nota la diferencia. A lo que antes escuchaba, lo máximo era 320 kilobits en formato MP3, y se nota la diferencia. Lo noto también inclusive en el teléfono, en el iPhone, en la aplicación de Spotify ahí, y se nota la diferencia. Es una de las cosas que más también me gusta, ¿no? Otra cosa que también me gustan, las listas, ¿no? Las listas que te recomienda de Spotify. Sugerencias, por ejemplo, por décadas. Por ejemplo, acá tengo uno de los 70s, ¿no? Y me gusta también que incluya videoclips, ¿no? En una gran parte incluye, y después también la parte de las letras y el karaoke, ¿no? Lástima que no les puedo poner la música, pero me gustaría, ¿no? Pero también puedes ir creando tus listas, y eso es lo que me gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, acá tengo música en español, ¿no? De los 80s, rock en español sobre todo, ¿no? Que siempre, cada cierto tiempo me gusta escuchar, y me gusta, y están muchos temas de los que yo siempre he estado buscando, y aquí los he encontrado, ¿no? Y lo bueno que tiene, que lo puedo descargar y escuchar sin internet también, ¿no? Claro, escuchándolo siempre con tu plan de pago para escuchar tu suscripción, ¿no? a la plataforma. Y pienso que realmente es bastante, o sea, hay muchas cosas que se critican, ¿no?, a Spotify. Como que lo que sí también noto es, por ejemplo, música que son del tipo, parece creado por inteligencia artificial. Vi comentarios al respecto, y sí, es verdad, lo estuve buscando y viendo esto, y es verdad que sí, hay bastante música que no se conoce. También esto se nota que está creado, pues, por inteligencia artificial, ¿no? Porque yo también inclusive creo música con inteligencia artificial para mi canal, y realmente lo noto. Pero lo que sí me ha impresionado, como hace tiempo no escuchaba Spotify, y debido a que quería hacer este video para ustedes, es de que me impresiona la cantidad de podcasts que
cómo ha crecido, ¿no?, la plataforma en esto. Porque normalmente escucho Qobuz o Tidal y hace mucho que no escuchaba Spotify así nomás. Pero impresionante la cantidad de... Después también me gusta esto, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, de radios, ¿no? Y las canciones que te crea en esa... de acuerdo a tus gustos, o eliges, por ejemplo, un artista que elijas, por ejemplo, este radio de Billy Joel, ¿no? Todo música del mismo estilo, más o menos parecido, y me gustan mucho las listas que crea, ¿no?, en estas radios, que uno mismo puede crear de tus cantantes favoritos. Y lo que sí también, como les digo, ¿no?, lo del podcast me quedé impresionado. Es una cosa que me llama mucho la atención. Yo también tengo un podcast, pero hace mucho que no subía videos, hasta audios de podcast, y no me da el tiempo realmente para estar en todas las plataformas subiendo mis videos o el audio de podcast. Bueno, más adelante, no sé cuándo pueda, no prometo nada, pero el tiempo a veces no te da, y con lo de YouTube ya tengo bastante. ¿Cómo se llama? Bueno, mi comentario final, mi opinión sería de que sí, mejoró bastante el sonido, la calidad del sonido, como les digo, mejoró. También el sistema de conexión también es bueno, ¿no? Para conectar cualquier DAC al toque lo reconoce, no hay ningún problema en esto. Aparte que Spotify está en todas las plataformas, está en Mac, Windows, Linux, después en todo lo que son equipos de audio de streaming también están en todas, prácticamente en los coches también está, en CarPlay, bueno, inclusive en las Smart TV, en todos lados. Es impresionante Spotify en ese aspecto. La conectividad es bastante buena. Y bueno, es mi impresión que querían mostrarles, de que sí, acá en Japón sí está disponible. Ojalá que en América Latina pronto les llegue esta nueva función, de que ya tienen un buen tiempo, pero veo que está muy lento, ¿no?, el que esté disponible en muchos lugares, y espero que pronto sea así, porque América Latina utiliza mucho Spotify, es más popular, ¿no?, la aplicación, y espero que tengan puedan disfrutar de esta calidad, ¿no? Si se nota, ojo, no digo que sea igual que Qobuz y que Tidal o que Apple Music, ¿no? Pero se nota a lo que estaba antes, sí, se nota la calidad, mejor se escucha. Y si le pones un DAC, va a mejorar bastante, se nota. No iguala, obvio, a Qobuz ni a Tidal, pero ni a Apple Music tampoco, pero a lo que era. Y si no eres tú un audiófilo exigente, bueno, está bastante bien y se nota la calidad, ¿no? Bueno, eso era todo para este video, no es muy largo, y quería comentarles esto, mi opinión, y de varios meses que lo he estado probando, y hace rato que quería hacer este video para mostrárselos, y nada más, ¿no? Simplemente les quería comentar eso. Prácticamente todas las canciones están en este formato, ¿no? Y es verdad que sí, tiene una buena calidad de sonido. Ya ves, como ustedes ven acá, mi enfermedad de Fabiana Cantilo, y dice sin pérdida de calidad, ¿no? Entonces figura, ¿no? Y acá la calidad está en calidad CD, 16 bits a 44.1 kHz, ¿no? Acá figura. La gran mayoría está en este formato, sobre todo en la música en español.
En inglés sí encuentras temas en 24 bits, pero la gran mayoría está en calidad CD, ¿no? Sin pérdida, en formato FLAC. Bueno, nada más amigos, quería mostrarles esto. Hasta la próxima y no se olviden de darme un like y suscribirse al canal si no lo han hecho. Muchas gracias, hasta pronto, bye bye.